Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y vamos a seguir con esta tercera entrega vinculada a las obligaciones del administrador fiduciario en cuanto al mandato legal por el cual tiene que establecer mecanismos, procedimientos y demás vinculados a la protección o a la evitación y detección de actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como siempre digo, este tipo de videos o podcasts son cortos, son orientativos y pueden surgir dudas o consultas. Se pueden contactar con mi estudio, pero en el marco de una consulta profesional. Por favor, si te gustó el video, te pido que hagas like, pongas la campanita para que te avise y demás, y lo compartas a profesionales, a empresas, a fideicomisos, que está orientado a fideicomisos más que nada, porque se trata un poco de llevar conciencia a la comunidad general de negocios. Como dije en el video anterior o en el podcast anterior, y ya entrando a la cuestión particular de esto, la resolución 140-2012 se va a orientar de establecer o reglamentar las cuestiones particulares que hace la industria de administración fiduciaria, ¿no? Todo administrador de fideicomiso va a tener que atender este tipo de cuestiones ya un poquito más particulares, saliendo de la generalidad de la ley, que establece cómo debe ser su marco de actuación. El objetivo perseguido por esta norma es básicamente habilitar la observación de la realidad por parte del fiduciario bajo un prisma específico, es decir, señor administrador fiduciario, usted tiene que establecer los procedimientos y mecanismos para observar la realidad en la cual usted se desenvuelve, pero ya con un marco conceptual que es la prevención de actividades ilícitas de lavado de dinero, y le voy a explicar de qué se trata esta actividad y cómo usted puede ser utilizado como un canal, como un carril para blanquear dinero de origen ilícito. Ante todo, vengo y le digo, si usted se permite ser utilizado porque es negligente, porque sus mecanismos son deficientes o porque simplemente no le importó o porque usted quiso ser utilizado, si bien desde el punto de vista del derecho penal, que son diferentes tipos de figuras, recordemos que una sanción es derecho penal, una sanción monetaria es derecho penal, recordemos para quien no esté en tema, mire, usted va a tener que cumplir estas actividades para no ser sancionado, ¿no? Entonces básicamente le dice, el objetivo de esta resolución es establecer las pautas operativas sobre las cuales usted va a tener que ver y analizar esa realidad. Establece obligaciones de formación y diligencia respecto de ese sujeto obligado y concretamente el oficial de cumplimiento, para que justamente esta actividad que se le pide sea eficiente, diligente y efectiva. También se le dice, mire, cualquier situación específica, tipificada la norma, donde dice qué tipo de situación es considerada sospechosa, y lo vamos a ver en próximos videos, tiene que ser informada a la UIF, es decir, obligaciones de actuar, primero de entender, de actuar y ejecutar, y después de notificar. En cuanto nos interesa, nosotros vamos a ver que todo administrador fiduciario va a ser, como sujeto obligado, responsable de la ejecución y control interno de las políticas de prevención de lavado de dinero y el propio control de todo esto a desarrollarse dentro de sus estructuras operativas. El centro de interés, ¿sí? O el core de este tipo de la actividad está dado en el oficial de cumplimiento, lo que se espera en cuanto a diligencia de este sujeto, que debe trabajar conforme un marco conceptual, que como dijimos antes es el manual antilavado, y debe trabajar con una conciencia en capacitación constante y demás, buscando analizar y entender estas obligaciones que le han sido impuestos. Básicamente se trata de un deber de colaboración del ciudadano con la administración. No nos vamos a meter en el tema, hay mucha doctrina escrita. Yo en lo particular soy bastante reacio permanentemente existen diferentes deberes de colaboración donde uno se pone a analizar y se la pasa más colaborando que trabajando. Es este tipo de estructura que se ha diseñado y esperemos que algún día se libere. Pero sí, hay autores que han visto que se trata casi de un funcionario estatal, un cuasi funcionario ha sido definido. En mi libro lo van a encontrar quién es el autor al cual puedo hacer referencia. Este tipo de funciones desarrolladas por el oficial de cumplimiento básicamente es el responsable por monitorear los procedimientos internos de la entidad, así como la aplicación de las políticas preventivas, que están todas diseñadas y dispuestas en el manual. Concretamente, el oficial de cumplimiento, que es el sujeto, recordemos, el nexo de comunicación entre el sujeto obligado y la UIF, y es quien tiene que ejecutar las políticas dispuestas
de manera general en la ley, ya un poco más particular en la resolución, pero individualizadas en el manual de procedimiento, ese sujeto obligado tiene que, bueno, recabar información de los clientes, tiene que analizar y calificar las transacciones económicas desarrolladas por cada uno de los clientes, tiene que categorizar a los clientes, ¿sí? Para determinar cuándo una transacción pudiera o no ser sospechosa o no, y tiene que, como dije antes, informar, ¿sí? Básicamente es quien tiene que conocer al cliente, tiene que obtener toda esa información que nos permita conocer al cliente. El sujeto obligado, la definición de sujeto obligado, esta va a estar dada ya en el marco de las particularidades de la industria fiduciaria, en el artículo 2 de la resolución 140 del año 2012, que, bueno, en cuanto nos interesa, hablamos de los administradores, los administradores fiduciarios y todo el órgano de dirección de la administración fiduciaria cuando es ejecutada por una persona jurídica. También esta resolución va a alcanzar a los intermediarios o los agentes comercializadores. Esto quiere decir que de pronto, no sé, si existe un mecanismo donde se constituye una estructura fiduciaria, hay un administrador fiduciario y luego una inmobiliaria particular o un agente inmobiliario sale a comercializar este contrato, ya sea por adhesión o por venta, bueno, también es un sujeto obligado, muchas veces no se visualiza y las inmobiliarias hacen paso alterno por eso. Pero claro, ojo, que si la UIF requiere saber cómo fue que ese cliente, es decir, cómo fue que ese fiduciante, cliente en los términos de la resolución, ¿no? Vamos a utilizar ese término, cliente, ¿sí? Cuando hablo de fideicomiso, por más que sea un contrato de adhesión y no existe una operación comercial, vean otros videos para ver de qué se trata esta cuestión. Ese cliente, ¿cómo fue presentado? Y fue presentado por tal agente inmobiliario. Bueno, la UIF le va a preguntar, lo va a cuestionar, y de hecho así ha sucedido, lo he visto, lo he trabajado el tema. Bueno, ¿cómo fue la política antilavado que siguió o no? Porque tiene que ser controlado por el intermediario y luego por el administrador fiduciario. Bueno, también los agentes de depósito, registro, pago, que la verdad es una figura que no se suele dar en los fideicomisos inmobiliarios pequeños, pero sí en los fideicomisos un poquito más grandes. No lo vamos a tratar este tema, en mi libro hay algunos ejemplos. Bueno, básicamente, una vez que está determinado quién es el oficial de cumplimiento, tenemos que entender que este oficial de cumplimiento lo que hace básicamente es cumplir con los procedimientos necesarios para obtener una matriz de riesgo para cada uno de los clientes según el tipo de transacciones que va a estar desarrollando. El cliente es el objeto de conocimiento, ¿sí? El marco objetivo de esta norma es conocer al cliente, y básicamente el cliente, en el marco de esta definición de esta norma, son todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece de manera ocasional o habitual, en este tipo de fideicomisos son siempre habitual, una relación de carácter financiero, comercial y demás, es decir, los aportantes de dinero, o quienes son también los destinatarios de esos dineros, los que operan en carácter de beneficiarios o fideicomisarios, ¿sí? Y bueno, después la norma nos va a estar dando ciertas especificaciones y demás que también las podemos encontrar a lo largo del libro. ¿Qué es lo importante? Que el sistema se basa en la prevención, en la detección y el control. Y todo eso se requiere o se soporta en que tiene que haber un efectivo conocimiento del cliente. Y para eso yo tengo que realizar un legajo. ¿Qué es conocer al cliente? Es armar un legajo. Y el legajo no es solamente el cliente me tiene que llenar una ficha dándome sus datos civiles, copia el DNI y listo. No, eso es un legajo no solamente mal completado, sino que no me permite entender quién es el sujeto que se está vinculando conmigo, ya sea persona humana o persona jurídica. La típica fichita de datos personales, la típica copia del DNI o la típica copia del quit son los principales elementos que yo voy a tener que utilizar para identificar a ese cliente. Más allá de buscarlo en Google, a ver de quién es, cuáles son sus redes sociales y demás, que no está especificado en la norma, pero lo tengo que hacer porque, claro, como digo antes, y lo van a ver varias veces resaltado en mi libro, se trata de superar ese conocimiento formal del cliente. El conocimiento formal es la copia del DNI, una hoja de datos. Hay que superar ese conocimiento formal, tengo que saber quién es. Tengo que saber quién es a nivel socioeconómico, a nivel patrimonial, a nivel financiero. Que también yo necesito saber quién es a nivel financiero, porque tengo que saber si puede financiar el compromiso fiduciario al cual se ha sometido, y también a nivel fiscal. Y específicamente la norma nos va a estar hablando de la necesidad de conocer a nivel fiscal a ese cliente. ¿Por qué? Y porque la evasión tributaria es delito precedente del delito de lavado de dineros. Y volviendo al marco de los contratos de fideicomiso al costo, bueno, ¿cuántas veces nos ha caído un monotributista que quiere comprarse un departamento y dice, no, porque en realidad yo tengo ahorrados $2? Miren, la realidad es que un contribuyente monotributista difícilmente se pueda comprar un departamento salvo que tenga un muy buen ahorro y presente
como herramienta de conocimiento al cliente su estrategia para liquidar los ahorros a un valor en pesos, porque los aportes, más allá del aporte inicial, los aportes siempre son en pesos, tienen que ser en pesos porque el fiduciario básicamente utiliza pesos. Tiene que establecer cuál es su estrategia para convertir eso a pesos y luego tiene que visualizarse razonable. Estas especificaciones las van a encontrar en mi libro de descarga gratuita. No estoy vendiendo ningún libro, es para llevar conciencia al público. La calificación de las operaciones, es decir, con cada una de las transacciones que se realiza, el oficial de cumplimiento tiene que calificar las operaciones, que pueden ser inusuales o sospechosas. Las operaciones inusuales significan que yo, definido mi conocimiento del cliente cuando me empecé a vincular o actualizado de manera anual, traté de trazar un perfil del cliente. Esa trazabilidad del perfil del cliente tiene que estar documentado e informado por el oficial de cumplimiento en un documento interno. Me pueden decir, Sergio, ¿para qué me haces hacer esto si nunca me lo va a pedir la UIF? Bueno, ¿sabes una cosa? El día que te lo pida la UIF vas a tener que salir a reconstruir todo esto. Porque el error muy común, de hecho el más común, es no hacer absolutamente nada. Y el día que la UIF pide, lo que hace el oficial de cumplimiento sale a pedir las justificaciones de origen de fondos. Y entonces yo tengo un sujeto con el cual operé durante 3 años que... sí, es un buen sujeto, me trajo la justificación de origen de fondos. Lo único que le estoy diciendo a la UIF es, mira, hace 3 años que no hago nada, pero ahora despreocupate que no lavaron dinero conmigo. La UIF, ¿qué es lo que me va a decir? Te felicito, tuviste suerte que no lavaron dinero, pero tu sistema no funcionó. Así que te voy a sancionar porque no ejecutaste la actividad de prevención de manera diligentemente. Con lo cual, no se está evitando la sanción. Las operaciones inusuales son aquellas operaciones que salen del marco general en el cual yo he estratificado al cliente. Si esa sale del marco general, yo tengo que pedirle mayor información al cliente. Si el cliente me brinda la información y esa información me satisface, no voy a tener ningún problema. Si esa información no me satisface o no me entrega información o la información es incompleta, no me permite verificar que es razonable el tipo de transacción que ha realizado el cliente para fondear el fideicomiso, va a ser calificada como una operación sospechosa y tendrá que informar a la UIF que hay una determinada operación sospechosa. Y el informe obviamente tiene que ser sustanciado, razonable, con todos los elementos de prueba y demás. Es todo un trabajo salir a informar. Naturalmente la norma nos va a decir, usted no le tiene que informar al sujeto que ha sido informado. Es decir, no le tiene que mentir al sujeto que le va a emitir un ROS. Tiene que emitirlo y ahí se acaba la cuestión, ¿sí? La definición de beneficiario final en las estructuras de fideicomiso también es fundamental, porque será considerado un cliente. Con lo cual también tendré que conocer a ese beneficiario final. Es decir, yo tengo que poder conocer como oficial de cumplimiento, y mi manual así lo tiene que receptar, a todos los sujetos involucrados económica y financieramente con un contrato de fideicomiso. Bueno, estos son, digamos, algunos lineamientos generales. En la próxima entrega vamos a trabajar sobre la política en concreto de prevención del lavado de dinero, cómo se va desmenuzando y cómo se va desarrollando a lo largo de la vida de un contrato de fideicomiso. Bueno, gracias por participar de este podcast, compártanlo si les pareció interesante. Ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, pero por favor les pido en el marco de una consulta profesional y bueno, pueden acceder a mi página web que es www.sergiocarbone.com.ar.